noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de Discutamos México, que está consagrada a una de las grandes protagonistas de nuestra historia, la poesía. No podemos hacer, en el breve espacio con el que contamos, una historia completa de la poesía mexicana, pero sí tocar hitos, nombres, momentos en que esta actividad esencial de la humanidad ha reflejado la grandeza de esa forma de expresión. Recordemos que una ciudad en el antiguo México no estaba plenamente fundada mientras en ella no existiera una casa de canto. Yo partiría por la importancia de la figura y por aquella idea de Virginia Woolf en el sentido de que todo poeta es nuestro contemporáneo. Creo que cuando un autor trasciende es porque no tiene tiempo, porque sigue conversando con nosotros. Y llegaríamos al nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nos demuestra que no existe género para la poesía. Es el autor más importante de su tiempo. No sé qué opines en ese sentido, Elsa Cross. Sor Juana es la poeta más importante de su tiempo y va también más allá de su tiempo y más allá de su género. Creo que es invaluable que se haya rescatado su figura, que hace 2 siglos estaba prácticamente perdida. Y entre lo mucho que le debemos a Octavio Paz, también creo que se le debe ese estudio tan acucioso que es Las trampas de la fe, sobre la figura y la obra de Sor Juana. Y yo quisiera comentar que no es un caso aislado de mujer que escribiera poesía hace tanto tiempo, Sor Juana, porque hubo poetas mujeres en el México prehispánico. Miguel León Portilla incluye a una de ellas en su bello libro que es 13 poetas del mundo azteca, que es del mundo náhuatl, que es Macuilxochitzin. Y también en otros lugares, en Perú, hay 2 poetas de la época virreinal, extraordinarias, y que han sido figuras olvidadas también. Ellas escribieron casi medio siglo antes de que naciera Sor Juana, e hicieron una poesía barroca de primer orden. No se conocen sus nombres, escribieron con seudónimos y apenas comienza a descubrirse y a valorarse críticamente también ese trabajo. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que hay que celebrar a Sor Juana, pero no siempre fue así. Sor Juana fue un problema. Y basta leer los testimonios de los liberales, por ejemplo, de Ignacio Ramírez y de Ignacio Manuel Altimarano, para darnos cuenta de que Sor Juana no era muy bien vista, ¿sí? Que era una monjita, como se refiere a ella, con un desdén un poco inquietante, Altamirano, que vivió, dicen, los tiempos del escolasticismo, que extraño, ¿sí? Y que hay que dejarla seguir haciendo polvo en su tumba, ¿no? Ignacio Ramírez también se refiere a ella con mucho desdén. Y eso es producto de la condena neoclásica de Góngora y del gongorismo. En esa condena fue arrastrada Sor Juana. Sí, en ese sentido, creo que es interesante también hablar de la valentía de Sor Juana, ¿no? Creo que fue una mujer que en su misma época tuvo enfrentamientos, ¿no? No le fue fácil hacer una vida de escritora y sobre todo de poeta, ¿no? Tuvo polémicas muy intensas con personalidades de su época y creo que, entre otras cosas, por algo nos sigue pareciendo interesante, es por la entereza con que mantiene su posición como autora y la defiende a capa y espada, ¿no? A pluma y espada, podríamos decir, ¿no? Un gran lector de Sor Juana Inés de la Cruz fue Octavio Paz, otra generación posterior a contemporáneos, y también otra forma de acercarse a la poesía. Decía Octavio Paz
en alguna de sus luminosas páginas que la generación de contemporáneos tenía alas, pero le faltaba peso, le faltaba la pesadumbre de la historia. Quizás podríamos hablar de la vocación frustrada en el terreno de la crítica literaria de algunos de los contemporáneos. A mí me ha resultado siempre muy útil y al mismo tiempo insatisfactoria la lectura de las notas sobre poesía, que se llaman así muy modestamente, que anteceden la obra poética de José Gorostiza. Me resultan muy útiles porque están llenas de ideas muy valiosas, pero al mismo tiempo son muy cortas. Es como si Gorostiza no se hubiera atrevido a dar el paso para ser un gran crítico literario. En ese sentido, creo que los contemporáneos quedaron a debernos. Yo leo también con provecho la prosa crítica de Villaurrutia. Creo que en cualquier caso, lo importante, lo valioso, lo medular, está en los poemas, está en Muerte sin fin, en las canciones para cantar en las barcas, en el caso de Gorostiza, y en los extraordinarios nocturnos y en las décimas de Villaurrutia, y en libros muy problemáticos, por ejemplo, ese libro que se llama Poemas Proletarios, de Salvador Novo, que es un libro muy provocador. Y yo añadiría el Simbad de Gilberto Owen, claro, ¿no? Que me parece uno de los grandes poemas de contemporáneos y de la poesía mexicana del siglo XX también. Sí. De acuerdo. Ahora, ese peso que faltaba, no sé si pueda también referirse un poco a algo que Paz decía que debía tener un poeta, que era un compromiso con su momento histórico. Y no sé hasta qué punto los contemporáneos estaban un poco como en otro espacio, ¿no? Bueno, el de su poesía, pues, pero no tan ligados a una realidad concreta, que es quizá ese peso que faltaba, y que es algo que sí se puede ver en otras generaciones. Efraín Huerta, cómo en su poesía está tan directamente relacionado y comprometido con su entorno de espacio, de tiempo, de todo, ¿no? Efraín Huerta, Octavio Paz y José Revueltas son estrictamente contemporáneos, ¿verdad? Los tres nacen en 1914 y los tres manifiestan esta preocupación política, pero también una preocupación estética, es decir, esta combinación que evidentemente viene de una conciencia social que proviene de la revolución, pero al principio del programa y sin un afán triunfalista, señalé que la poesía mexicana es una de las grandes expresiones artísticas de nuestro país. Y creo que en ese sentido tenemos que fijarnos en los poetas jóvenes. ¿Cómo ven ustedes el panorama de la poesía mexicana en este momento? Yo pude ver, y lo digo sin ningún temor a equivocarme, que la poesía que están escribiendo estos jóvenes que andan alrededor de los 30 años, o promedian esa edad, es profundamente dinámica, es una poesía vivaz, una poesía audaz, que no tiene temor a incorporar